Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio hoy martes 15 de julio del 2025 a nuestra clase número 5 de teoría económica. Recordemos que es la última clase. Espero y haya disipado todas las clases, sus dudas y hayan tenido buenos conocimientos. Vamos a dar inicio. Hoy vamos a ver las necesidades y los bienes. El último capítulo de nuestro temario abarca exactamente este tema para que nos quede claro en su totalidad lo que es la teoría económica. Bueno, vamos a hablar de la teoría subjetiva del valor. Cabe señalar que el valor de un bien se establece en base a su utilidad esperada. Si bien recordamos, un bien, un servicio en base a lo que presente la utilidad para el mismo, de ahí exactamente vamos a señalar que tiene un valor como tal. Los principios fundamentales de la teoría del valor son el valor subjetivo, utilidad marginal, preferencias individuales y la oferta y la demanda. Vamos a abarcar cada uno de ellos para mejor entendimiento. Vamos a decir que el valor subjetivo de un bien o servicio se basa en la utilidad percibida y en la satisfacción que proporciona al individuo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en base a lo que yo adquiera bajo mi necesidad, ese producto va a tener un valor que va a satisfacer mis necesidades y que va a ser proporcional a la utilidad que yo requiero del mismo producto. En cambio, la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Esta se refiere al valor adicional que un individuo obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. Vamos a recordar que algunos ejemplos que hemos expresado durante nuestras clases, exponemos el de, nos vamos a ir de vacaciones. Yo tengo la necesidad de descansar. Recordemos que la pirámide de Maslow, en su momento la vimos, que abarca las necesidades, pues nos refiere claramente de que tenemos que estar en ese rango de satisfacerlas, porque si no, obviamente el mismo individuo es un caos como tal. Bueno, la utilidad marginal es ese adicional como valor que se adquiere para consumir un bien o servicio. En este caso nos vamos de vacaciones, la playa, y yo tengo una utilidad donde puedo gastarla en cuanto a un hotel de 5 estrellas. Yo puedo decirle a mi familia, ¿saben qué? Ahorita mi utilidad marginal puede alcanzarme para hospedarnos en un hotel de 5 estrellas. ¿Estamos de acuerdo? Si tuviera un valor subjetivo, nada más satisfago mis necesidades. ¿Qué es? Bueno, voy a la playa y un hotel que me cueste muy económicamente. Pero si tengo en cambio la utilidad marginal, que exactamente se refiere a ese valor adicional, en cuanto a mi utilidad como tal para satisfacer mis necesidades, bueno, hoy podemos quedarnos en un hotel de 5 estrellas. Seguimos. Preferencias individuales. Las preferencias y necesidades varían entre personas. Lo que puede ser valioso para una persona puede no ser tanto para otra. Eso es más entendido y comprendido. Dependiendo de sus circunstancias personales y gustos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a lo mejor yo puedo decir que comprarme un vestido de mi preferencia lo puedo pagar, satisface mi necesidad. Pero otra persona puede decir, no, ese vestido no satisface mis preferencias, no satisface mis necesidades porque yo puedo usar cualquier otro. Entonces, en ese tenor y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Bueno, me alcanza a mí para satisfacer mis necesidades, comprármelo no me hace que yo tenga
que adquirirlo forzosamente. La oferta y la demanda, que tanto lo hemos visto durante nuestra clase, nos dice que es el precio de un bien o servicio. Se establece mediante la interacción de la oferta y la demanda en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Simple y sencillamente como ejemplo podemos decir, si en un supermercado hay un excedente de un producto, esto vamos a poner las chamarras y estamos en mera primavera, pues obviamente yo voy a ponerlas en oferta. ¿Estamos de acuerdo? Si es mucha la oferta y todavía es mucho el excedente que hago, bueno, en base a mi demanda puedo quitar la oferta o puedo dejarla o puedo subirla o también puedo bajar de precio de acuerdo a la demanda que haya en el mercado. Recordemos entonces, teoría subjetiva del valor de un bien, principios fundamentales, valor subjetivo, utilidad marginal, preferencias individuales, la oferta y la demanda. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el valor y sus necesidades. Tabla de Menger. ¿Qué nos dice en este aspecto la teoría subjetiva del valor? Nos menciona que la relación entre el valor y las necesidades es un componente clave de la teoría subjetiva del valor, propuesta por Carl Menger, que desarrolló una idea central conocida como la tabla de Menger, para ilustrar cómo las necesidades individuales contribuyen a la formación del valor en una economía de intercambio. Expone. La tabla de Menger explica cómo los bienes obtienen valor a satisfacer las necesidades. Las personas tienen diversas necesidades, desde las básicas hasta las subjetivas. Para cubrirlas, buscan bienes tangibles o servicios. La utilidad de un bien proviene de la capacidad para satisfacer una necesidad. El valor varía entre personas y circunstancias. Se da la prioridad a necesidades urgentes, aumentando el valor. La interacción de las preferencias y la disponibilidad crean los precios en el mercado, siendo más caros los bienes que satisfacen necesidades urgentes y tienen alta utilidad. Vamos a poner rápidamente un ejemplo. La canasta básica. Siempre jóvenes en nuestro país va a ser un caso urgente la necesidad de satisfacer la cuestión de la alimentación de cada uno de los individuos o integrantes de una familia o de mi propia familia, de tu propia familia. Entonces, ¿qué se hace? De acuerdo exactamente a esta tabla de Menger, simple y sencillamente surge a través de tus necesidades. Estas necesidades, al satisfacerlas o ser urgentes, bueno, pueden cubrir un valor alto, de acuerdo a tu utilidad, o pueden cubrir un valor subjetivo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner como ejemplo lo que es exactamente la canasta básica. Bueno, la canasta básica a veces sube muchísimo la leche, en otras ocasiones el huevo, en otras ocasiones las tortillas, porque son extremadamente urgentes. Por eso al final de cuentas estas no mantienen un precio como tal equilibrado en nuestro país. Estas mantienen un valor de acuerdo a la necesidad o la carencia del producto, jóvenes, o servicio. Ejemplo, vamos a suponer que este año hubo fracturas en la producción en cuanto a el ganado porcino e incrementa su valor como tal. ¿Estamos de acuerdo? Igual puede haber una cuestión de que hubo una fractura en la producción del huevo, entonces obviamente para que le salga la utilidad a las empresas, pues tienen que aumentar su valor. No importa que al final de cuentas tengas la necesidad de adquirirlo, sí o sí. Va a haber la necesidad, pero si se ve fracturada mi economía o la economía interna del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues encarecen los costos de acuerdo a las necesidades de la nación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
La definición y clasificación de las necesidades, como aquí vemos exactamente. La pirámide de Maslow es una teoría motivacional que clasifica las necesidades humanas en 5 niveles jerárquicos para entender los impulsos detrás del comportamiento humano. Cada nivel representa diferentes necesidades universales. Estas son, jóvenes, 5 necesidades muy importantes que cubre la pirámide de Maslow. Entre ellas que tenemos las necesidades básicas o fisiológicas. Estas son las únicas inherentes en todas las personas. También son básicas para la supervivencia del individuo, como respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, la sexualidad, etc. Las necesidades número 2, según la pirámide de Maslow, son las de seguridad. Estas buscan crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida. Una seguridad física, en este caso vamos a hablar de la salud, la economía, en este caso hablamos de ingresos, y la necesidad de vivienda. El número 3, según la pirámide de Maslow, nos aborda las necesidades sociales. Estas son las que implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, familia, amigos, pareja, compañeros del trabajo, etc. Y la número 4, necesidades de estima o reconocimiento. Son las necesidades de reconocimiento como la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras. Y por último, la número 5 son las necesidades de autorrealización. Este quinto nivel y el más alto solo puede ser satisfecho por una vez. Todas las demás que hayan sido suficientemente alcanzadas. ¿Estamos de acuerdo? Esta nos da la sensación de haber llegado al éxito personal. ¿Ok? Entonces, para Maslow, la clasificación de necesidades que han retomado todos los economistas o la mayoría de los economistas, bueno, aplica exactamente para darle un valor a los bienes y a los servicios, de acuerdo a nuestras necesidades. Seguimos con la escasez y la utilidad. ¿Qué nos dice la escasez? Es la falta de recursos necesarios para satisfacer una o más necesidades, las cuales pueden ser o no ser clave para la supervivencia. Esto estamos hablando de la escasez. Bien, su nombre lo indica, ¿estamos de acuerdo? Es la falta de recursos. Bien, obviamente cuando sabemos que no hay en nuestro país limón, hay escasez. Cuando llegue el producto al mercado, obviamente va a estar muy caro. En cambio, ¿qué es la utilidad? Nos dice que es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios. Medida de satisfacción, ¿estamos de acuerdo? Retomando exactamente la utilidad marginal, bueno, abarcamos aquí que satisface mis necesidades y yo puedo pagar un hotel de 5 estrellas, ¿estamos de acuerdo? Si no la puedo pagar, pues estamos hablando de un valor subjetivo. Si la puedo pagar, bueno, ahí tenemos una utilidad donde puedo satisfacer estas necesidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué necesidades? Pues estamos hablando que son las necesidades básicas o fisiológicas, si es en cuanto al descanso. Posteriormente, estamos hablando de la utilidad marginal como medida de valor. Esta expresa que la utilidad marginal se refiere a la medida del valor adicional que se obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. En economía, esta medida ayuda a comprender cómo las personas toman decisiones de consumo y cómo asignan sus recursos limitados. Ahora bien, nos dice que la utilidad marginal, que es la que ya veníamos retomando, disminuye a medida que se consume más de un bien, lo que refleja el concepto de la ley de la utilidad decreciente. En resumen, la utilidad marginal es la clave para la evaluación cómo las personas valoran y priorizan sus elecciones de consumo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué quiere decir eso? Porque es muy importante saber la utilidad marginal como medida de valor. Volvamos al mismo ejemplo para entenderlo. Si yo tengo ese excedente de la utilidad marginal, yo puedo decidir si en las vacaciones podemos quedarnos en un hotel de 5 estrellas o no tengo por una razón, porque puedo decirle a mis pequeños, ¿sabes qué? Vamos a guardar esto para comprar despensa.
No nos vamos a quedar en un hotel caro porque lo que tengo es para la despensa. ¿Qué nos va a arrojar exactamente de acuerdo a las tablas de Menger? Bueno, nos va a poner exactamente que en Semana Santa tantas miles de personas se hospedaron en un hotel de lujo o vamos a tener una decreciente fluctuación económica en cuanto a que el individuo no satisface esa necesidad, no se queda en ese hotel de lujo, pero sí satisface la cuestión de las necesidades básicas, fisiológicas en cuanto al contexto alimenticio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es por eso que esta medida de valor se da de acuerdo, estamos de acuerdo al valor y a mis prioridades para yo seleccionar el consumo que prefiero. Por último, principio equimarginal. ¿Qué nos dice este principio? Bueno, según el cual el consumidor únicamente maximizará su utilidad cuando la utilidad marginal de todos los bienes por unidad marginal de gastos sea idéntica. Es decir, el consumidor debe conseguir que la utilidad de la utilidad, esto es la unidad monetaria empleada, en el consumo de un bien sea la misma que en el consumo de otro. Si no fuera así, consumiendo más de un bien y menos de otro, incrementaría su utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Obvio. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta cuestión? Si ponemos y retomamos el mismo ejemplo, vamos a hacer mención de que yo tengo ese margen de utilidad, pero no satisface mis necesidades el quedarme en un hotel de 5 estrellas. Pero ese margen de utilidad puede satisfacer exactamente otras, vamos a poner la entrada de los útiles de los niños, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la utilidad de la utilidad, ¿esto qué es? Bueno, si no gasto y a lo mejor me sale más barato los útiles, pues yo voy a tener un incremento en mi utilidad y a lo mejor para el otro año tengo lo doble, lo triple y puedo gastar muy bien en las dos, tanto en un hotel de 5 estrellas como en todos los útiles. ¿Estamos de acuerdo? Y me vuelve a quedar un incremento de mi propia utilidad. Todo esto es muy interesante, jóvenes, porque al final de cuentas nos da el margen de cómo tenemos que utilizar todo lo que tengamos como utilidad marginal. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos que todo es de acuerdo a nuestras necesidades, pero Maslow muchas veces nos hace mención, ¿no? No sirve esto, no hay necesidad de comprarlo, ¿por qué lo adquieres, no? ¿Cuál es tu necesidad para consumir lo que no este, satisface tus necesidades o son satisfacciones de al momento? Nota, aquí vemos las necesidades de Maslow. No vamos a encontrar una necesidad que satisface en el momento. No, para él no la hay, no existe. Las necesidades son básicas o fisiológicas, de seguridad, sociales, estima o reconocimiento y autorrealización. ¿Estamos de acuerdo? Ya si tenemos una necesidad del momento, pues eso no entra en una utilidad subjetiva de valor, mucho menos en una utilidad marginal. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de las normas jurídicas y la producción económica. Nosotros como buenos conocedores del derecho tenemos que siempre, sí o sí, saber pues cuáles son las cuestiones que norman la producción económica, ¿no? La economía de nuestro país. Entonces vamos a retomar un poquito esto para que nos quede el contexto más preciso. Bueno, nos dice que la producción y su regulación de bienes y servicios son fundamentales para que los seres humanos satisfagan sus necesidades, para potenciar la calidad de la vida. También la regulación en las actividades sociales es importantísima, ya que se reglamenta el comportamiento del hombre en sociedad y en su entorno. Bueno,
Vamos a ver un poco, retomando las necesidades de Maslow que acabamos de explicar, ¿cuál sería este punto? ¿No? Estamos viendo, bueno, obviamente aquí vemos que satisface las necesidades alimenticias, las necesidades a lo mejor de autorrealización, porque tú puedes adquirir de acuerdo a todo tu trabajo, de acuerdo a todo lo que has venido realizando para tu vida profesional, claro, satisfacer unas necesidades que para otros expertos economistas no son necesidades, pero para otros nos dice que claro que sí es una autorrealización y podemos adquirir un vehículo, ¿no? Aquí vemos igual la alimenticia, de trabajo, capital, tierra, tecnología, etcétera. Bueno, nos dice que el Estado es el encargado de generar las normas que la sociedad debe seguir. Es posible decir que casi cualquier actividad humana está regulada. Eso implica que también hay normas para la explotación de los recursos naturales, así como las actividades económicas que permiten satisfacer nuestras necesidades. Primer punto para entender este tema. ¿Quién regula? ¿Estamos de acuerdo? Las normas en cuanto a la actividad económica, bueno, aquí vemos claramente el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente también podemos decir entonces que una vez que las regula, una vez que las hace norma, una vez que hay decreto de ley, pues van a aparecer apegadas a la a la supremacía que tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Funciones de la regulación de las actividades económicas. Tenemos que las actividades económicas deben ser reguladas por las siguientes razones. Otra vez para que lo vayamos entendiendo. Las actividades económicas deben de ser reguladas por las siguientes razones en nuestro país. Bueno, ¿cuáles son estas razones? Protección de interés público, estabilidad y funcionamiento del mercado, protección de los derechos de bienestar del consumidor, promoción del desarrollo económico, estabilidad financiera y cumplimiento de normas internacionales. Fíjense qué interesante porque todo esto nos da exactamente una postura de cuál es la finalidad que se tiene para crear el contexto económico en nuestro país como tal. ¿Ok? Bien. Entre todo esta que tenemos que entran, bueno, ya vemos la seguridad, el medio ambiente, la salud, la prevención del monopolio, promover la equidad y la justicia social. Importantísimo mencionar en cuanto a la prevención del monopolio, nuestra Carta Magna igual nos hace mención exactamente que no al monopolio. Más sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues a nivel mundial en cuanto a la forma capitalista de producción, pues vemos claramente que sí ha existido el monopolio tremendamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con un solo monopolio en cuanto a la producción económica? Pues obviamente lastima y transgrede la economía de otras personas o de otras empresas. ¿Estamos de acuerdo? En otro contexto nos dice aquí que tenemos que aplicar exactamente las formas, en donde se llevan a cabo todas estas cuestiones normativas de la economía. Bueno, aquí tenemos un ejercicio muy, muy rápido. Una pregunta. La primera pregunta que yo les haría es, ¿qué Secretaría de Estado es la encargada de regular la actividad económica? Sería el punto clave para que pues tú dentro de los 15 minutos que aquí abarcamos, bueno, esos 15 minutos tú pudieras buscar la temática y hacer el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí es importante porque al fin y al cabo es nuestro aprendizaje y nuestra formación. Bueno, nos dice que según la Cámara de Diputados, existen 312 leyes, reglamentos, ordenamientos o códigos federales vigentes,
las cuales en su mayoría tienen relación directa o indirecta con las actividades productivas. Imagínense, jóvenes, abogados, existen 312 leyes. Wow, obviamente tienes que hacer o tendríamos que hacer una especialidad en cuanto a la cuestión económica, a la cuestión de productividad, a la cuestión del derecho internacional. ¿Por qué? Porque obviamente es un tumulto de leyes, pero es la única forma de proteger como tal la economía de nuestro país. Bueno, según la Cámara de Diputados, ¿estamos de acuerdo? 312 leyes, reglamentos, ordenamientos o códigos federales vigentes. Muy interesante. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Fíjense bien. Investiga y responde. Número 1. ¿Cuál es el propósito de la Ley Federal de Competencia Económica según su artículo 2? Número 2. El artículo 25 de la Carta Magna menciona la Rectoría del Desarrollo Nacional y la competitividad económica. Dentro de ella, la pregunta sería, ¿qué entiendes o qué crees que significa competitividad en ese contexto y cómo contribuye al desarrollo integral y sustentable del país? Bueno, aquí en este ejercicio te estoy manejando exactamente la respuesta que es está en esta página que tú puedes copiar, donde puedes hacer también tus actividades en la plataforma. Y aquí te dejo este contexto donde regulariza absolutamente todo lo que viene en nuestra Carta Magna y el significado de lo que es el desarrollo nacional en cuanto a la economía y lo que es la competitividad económica, que si bien es cierto, es muy importante que ustedes aprendan ese contexto para tener un mejor alcance de conocimientos de los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Sería obviamente que ustedes realizaran esto dentro de los 15 minutos que aquí pongo como tiempo límite para que tuvieran esa participación, ¿verdad? Bueno, háganlo en casa para que ustedes hagan sus apuntes y tengan exactamente esas observaciones importantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, para nosotros estudiar teoría económica debemos saber exactamente en qué, en qué normas, quién maneja estas leyes, en qué artículos constitucionales se basan para la estructura de la economía en nuestro país. Ya vimos, artículo 25 constitucional. Nos dice que las normas jurídicas que regulan los sectores económicos son determinantes para elevar la economía de nuestro país. Entre ellas tenemos que todas las actividades económicas se insertan en sector económico y todos los sectores económicos están compuestos por actividades económicas. Es lo mismo, es viceversa. Sector económico igual a actividades económicas. Luego entonces, la regulación se vuelve necesaria para garantizar los derechos de los consumidores, los trabajadores y los patrones. ¿Estamos de acuerdo? Ya que sin estas se corre el peligro de sufrir sobreexplotación que ponga en riesgo la continuidad de la actividad. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros tengamos en economía un margen o un equilibrio marginal, tenemos exactamente que regular toda la cuestión económica para garantizar los derechos de los 3 puntos más importantes que tenemos dentro de la economía: consumidores, trabajadores y patrones. Bueno, una actividad 2, aquí encontramos exactamente legislación federal versus legislación local. ¿Estamos de acuerdo? Legislación federal versus legislación local. Bueno, tenemos aquí, dentro de esta, simple y sencillamente que las actividades económicas son las que regula exactamente las cuestiones del Estado, como ya habíamos hecho mención. ¿Ok? En otro contexto o panorama,
pues ya sabemos que para regularlas tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades para ponerle un valor dentro del mercado. Bien, nuestra actividad 2, ¿qué maneja nuestra actividad 2? Permítanme tantito. La actividad 2 nos maneja lo siguiente. Bueno, investiga acerca de las leyes que regulan el sector primario a nivel federal. ¿Estamos de acuerdo? Al sector primario como tal. Entonces, tú tendrías que saber cuáles son, en su momento ya los hablamos de ellos en otras clases, sector primario, secundario, terciario y también el sector cuarto. Son muy importantes que tú los conozcas, sepas detalladamente de ellos, para que entiendas el margen de la cuestión económica de nuestro país. Pero importante saber que los sectores entran en dos legislaciones, la legislación federal como la legislación local como tal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos retomando los bienes y servicios. Vamos a ver la importancia que tienen dentro de la economía un bien y un servicio como tal. Fíjense ustedes en la imagen. Ella está pensando, ¿verdad? En ropa, comida y utensilios que necesita o le hacen falta en su casa. ¿Estamos de acuerdo? A algunos se les llaman bienes, a otros se les llaman servicios como tal. Bueno, vamos a retomar este tema para ir viendo cómo es la importancia de saber exactamente el contexto de cada uno de ellos. Bienes y servicios. En economía, los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. La producción económica se divide en físicos, bienes físicos, y de servicios. También de servicios intangibles. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué son los bienes, jóvenes, como tal? Nos hace mención que los bienes son mercancías, objetos y actividades que buscan satisfacer las necesidades de las personas. No olvidemos. Ejemplo, un bien de una cuestión, de un objeto que satisfaga mis necesidades, bueno, vamos a poner hoy en día una computadora, ¿estamos de acuerdo? Un teléfono, claro que buscan satisfacer una necesidad. Un bien donde satisfaga una actividad física, pues hacer ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Etcétera. Siempre los bienes son para satisfacer mis necesidades, desde una mercancía hasta bienes personales. ¿Cuáles son las características de los bienes? Nos dice que los bienes son de carácter tangible, ya sea un objeto o una mercancía. Se dividen en materiales, utilidad, escasez y transferibles. Si hablamos de los bienes materiales, son los bienes que pueden tocarse, son tangibles, por lo que también es posible su transformación. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que puedes tocar, toda la materia que puedes tocar, pero también puedes reutilizar o también puedes transformar. ¿Estamos? Bien, utilidad. Son capaces de satisfacer una gran cantidad de deseos humanos. Retomando el ejemplo que hemos venido diciendo, bueno, tenemos una utilidad marginal, la cual puedo quedarme en un hotel de 5 estrellas y simple y sencillamente satisfago una necesidad de un deseo humano. La escasez nos hace mención que los bienes son escasos debido a que en general no se encuentran en abundancia y por ello casi siempre viene un valor no relacionado. Ejemplo de vamos a decir la leche. Es un bien escaso porque es un producto limitado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? A veces nos podemos decir, ¿no?
o hay personas que es cierto, jóvenes no pueden comprar un litro de leche, ¿no? Si nosotros entendemos este punto de la escasez, bueno, sí podemos decir que pues, no hay, aunque se vea en el mercado que en todas partes donde va desde la tiendita de la esquina hasta un mega supermercado hay leche, la realidad es que en nuestro país ese alimento, jóvenes, satisface nuestras necesidades, pero es un alimento escaso. Y el último es la cuestión transferible. Nos dice también que los bienes pueden ser transferidos entre individuos mediante la compra y venta. ¿Estamos de acuerdo? De todo. Un bien puede ser una casa al comprarla o al venderla. Un carro, un teléfono, computadora, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Ejemplos de bienes. Vamos a poner ejemplos ya básicos que hemos venido viendo. La comida que ofrece un restaurante es un bien, un teléfono celular, un electrodoméstico, ya sea una cafetera, un televisor, etcétera. Otro ejemplo importante, un software en una computadora, los vehículos, ya sea un automóvil o una motocicleta, un inmueble, ya sea una casa o un departamento. Pongo ejemplos muy básicos para que ustedes puedan darse cuenta que podemos nosotros para satisfacer esas necesidades, todos estos tipos de bienes. ¿Estamos de acuerdo? Algunos satisfacen nuestras necesidades de consumo, otras nuestras necesidades materiales. Bueno, en ese contexto vamos a analizar esto. Antes que empiece yo a manejar la lectura, quiero que exactamente observen la imagen. Estamos viendo, ¿verdad? Simple y sencillamente que hay un par de zapatos. La pregunta es, ¿el par de zapatos es un bien? Yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué? Número 1, porque tienen consistencia material. Consistencia material. Bueno, pues sí, al final de cuentas se pueden tocar, me los puedo poner, me los puedo probar, los puedo guardar. Número 2, pueden ser utilizados o consumidos. Ajá, utilizados, sí, obviamente yo los puedo utilizar. Consumirlos como tal, ¿no? Porque pues no me los puedo untar, ¿estamos de acuerdo? Un tercero, tienen valor porque son escasos. No, un zapato en nuestro país no es escaso, es caro, más bien, ¿estamos de acuerdo? Pero no es un bien que tenga un valor porque son escasos. Y número 4, se transfieren por compra y venta. Bueno, la respuesta ustedes la tendrían que dársela para que de alguna otra manera ustedes, en todo lo que hemos visto, puedan decir, bueno, ya sé maestra, los zapatos o el par de zapatos que traigo puestos, bueno, sí, claro que es un bien, pero tú tienes que saber exactamente por qué. Sí, claro está, puedes escoger dos respuestas. Aquí se ven claras dos respuestas. Más sin embargo, también puedes escoger una para que sea un contexto más apropiado a lo que son los bienes. Una vez que ya retomamos los bienes como tal, ahora bien, vamos a ver las características de los servicios. Nos dice que los servicios son intangibles, jóvenes. Tangibles, los puedo tocar. Intangibles, ¿estamos de acuerdo? Ya tienen ustedes su propia respuesta, ¿verdad? Y se definen como una actividad proporcionada por un prestador de servicios. Bien, ejemplos de servicios. Aquí encontramos el servicio que ofrece un restaurante, meseros, camareros, valet parking, etc. Aquí podemos decir que son completamente ejemplos de servicios. Retomamos la anterior. Los servicios son intangibles. Obvio, porque en este primer ejemplo que les pongo, un mesero no lo puedo comprar, un camarero no me lo puedo llevar a mi casa, el del valet parking, no,
igual no le puedo decir, hoy mismo cásate conmigo y te llevo, o situaciones que no se dan, ¿estamos de acuerdo? Por eso son intangibles. Otro ejemplo podemos decir el servicio técnico de reparación de un celular, la atención al cliente de un local, un programador que codifica el software de una computadora, el servicio de reparación que brinda un taller mecánico, un técnico que trabaja en reparación de plomería y carpintería y cualquier trabajo profesional, ya sea de abogacía, arquitectura, ingeniería, etcétera. Luego entonces, ¿qué entendimos aquí? Que es un servicio. Como todos los servicios son bienes intangibles, si ustedes observan, se trabaja con las personas, ¿estamos de acuerdo? Y las personas, dada su naturaleza aquí en la especificación que nos hace la Carta Magna, no las podemos comprar, no las podemos vender, ¿estamos de acuerdo? Porque ya sabemos que entraríamos un delito, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, el bien en cuanto a la utilidad de un servicio nos manifiesta claramente, pues sí, que son aquellas personas que prestamos un servicio, ¿estamos de acuerdo? O son aquellas personas que pueden adquirir un conocimiento y se ve reflejado cuando lo comparten también. Estamos hablando que aquí interviene entre la materia un individuo como tal en un servicio o para darte un servicio. Bueno, quiero que observen antes que expliquemos igual la imagen para que ustedes se den cuenta. Aquí estamos viendo médicos, ¿verdad? Médicos, aquí están dando su servicio los médicos. Bueno, nos dice, la salud es un servicio, ¿por qué? Número 1, es intangible, solo se reciben los beneficios. Número 2, es inseparable de la persona que lo da. Número 3, la calidad depende del cliente. La calidad depende del cliente. Así como que no inventen. Número 4, son diversos o heterogéneos. ¿Estamos de acuerdo? Y un número 5 para ir cerrando. No se pueden almacenar. Bien, de acuerdo a lo que hemos visto y a las imágenes que se exponen aquí, tú debes de elegir una sola respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay dos. Aquí hay solo una respuesta y nos dice claramente, ¿verdad?, que un médico está para que satisfaga mi necesidad de acuerdo al servicio que realice. ¿Estamos de acuerdo? Al médico no lo puedo vender, no lo puedo comprar, no me lo puedo llevar a mi casa. Son intangibles. ¿Estamos de acuerdo? Aunque lo vea, yo no lo puedo adquirir, no es un bien material para mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes ya cuando hagan sus actividades tienen que saber y corroborar, bueno, qué es un este qué es un bien intangible como tal, qué es un servicio para que yo le dé la respuesta correcta de acuerdo a la actividad que nos presentamos en este contexto. Bueno, espero se haya quedado claro exactamente este tema de los bienes y servicios para que ustedes lo apliquen, porque al final de cuentas, jóvenes, diario adquirimos un bien o diario nos prestan o prestamos un servicio. Vean qué interesante el tema como tal, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestro último tema para que ya nos quede claro y abarquemos en su totalidad nuestro temario. Bueno, ahora vamos a hablar de las teorías sobre la empresa. Aquí vamos a ver 5 teorías muy importantes porque nosotros, en base a la última temática que hemos tenido, que es los bienes y servicios y todo lo que hemos venido sobre el valor objetivo y subjetivo, bueno, ¿y dónde encontramos la empresa? Para determinar la empresa como tal,
Bueno, vamos a ver teóricos importantes del cual nos expresan exactamente el contexto de empresa para ellos. Obviamente, al presentarlo estamos hablando que hubo una estructura y un estudio para que estos teóricos apliquen cada uno su postura como tal. La primera, jóvenes, es la teoría neoclásica o marginalista. Ya habíamos visto la cuestión de la teoría marginal. ¿Estamos de acuerdo? Retomando, nos dice claramente, ¿quién lo aplica? Bueno, lo aplica exactamente Marshall y el Walras. En 1970, ¿en qué se basan? Ellos basan precisamente en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad que le asignaron los consumidores, es decir, de la demanda del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos quedó claro entonces que la teoría marginal es exactamente el valor que se le da de acuerdo a la satisfacción de tu necesidad como tal, como consumidor. Muy importante que nos quede clarísimo esta teoría neoclásica marginalista. Si tengo una empresa y puedo observar que tengo mucha producción de algo y hay demanda, bueno, ahí hay un margen para que de acuerdo a las necesidades del consumidor, tenga un valor adecuado dentro del mercado. Número 2, muy importante, es la teoría social. ¿Quién nos habla y quién aporta mucho sobre la teoría social? Tenemos a Emilio Durkheim. En 1893, jóvenes, nos dice, él afirma que la actividad que se desarrolla en una empresa conlleva una serie de consecuencias sociales. ¿Ok? Toda actividad tiene consecuencias sociales, siempre. Y si bien es cierto esta teoría de Emilio Durkheim, pues es completamente cierta, ¿estamos de acuerdo? Porque a lo que te vas a dedicar en tu empresa tiene movimiento, tiene actividad, claro que tienes una consecuencia social dentro del mercado. Más sin embargo, si no este es tu panorama, ¿qué es lo que pasa? Pues no se va a encontrar dentro del mercado como tal. Número 3, teoría de la empresa como sistema. Nos habla de él K.L. Bertalanffy, 1928. Él considera que la empresa es un sistema abierto, autorregulado y global, compuesto por subsistemas que desempeñando distintas funciones buscan un objetivo en común. Claro, al final de cuentas, cualquier empresa debe de o debería de llevar un objetivo en común. Cuando no llevan el mismo objetivo en común, ¿qué pasa con la empresa? Pues quiebra, ¿estamos de acuerdo? Otras desaparece, otras, pues otra te consume como tal, como lo que pasó en su momento en muchas empresas de nuestro país. Número 4, teoría de los costes de transacción. Nos habla de ella Coase, 1937. Nos expresa que la empresa como un agente económico es la que realiza distintas operaciones de mercado. Si vemos y tomamos la teoría de los costes, claro que nosotros como agentes económicos, ¿ok? Desde el consumidor hasta el gerente, desde el consumidor hasta el patrón, vamos a realizar distintas operaciones, pero uno sin el otro no podría llamarse exactamente una cuestión económica. Siempre se necesita, jóvenes, alguien quien preste sus servicios, alguien que demande sus servicios o alguien que adquiera los servicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, obviamente a cambio de, bueno, satisfacer una necesidad o a cambio de consumo o a cambio simplemente de satisfacer mis necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Y la última es la teoría contractual de la agencia. En esta estamos hablando que el teórico que la maneja es Hensey W. McClellan en 1976. Él nos aporta
que considera que la empresa es la responsable contractual del cumplimiento de un servicio o el suministro de un material. Si bien es cierto, aquí podemos ver claramente cómo opera exactamente la teoría contractual y nos dice, toda empresa es responsable. ¿Estamos de acuerdo? De todo lo que pase en ella para el cumplimiento de un servicio o el suministro de un material. Si te falta una de ellas de alguna otra manera, es porque no llevaste o no contrataste al tiempo exactamente tus necesidades y obviamente no consideres que tu empresa crezca. ¿Estamos de acuerdo? Un bien o un suministro de un material no deben de faltar en la empresa para que tu empresa genere lo que tú al final de cuentas necesitas de acuerdo a la satisfacción de las mismas. Bueno, chicos, esto sería todo de la clase de teoría económica, esperando y hayan aprendido toda, todo lo que se llevó a cabo para que ustedes lo apliquen día a día, porque al final de cuentas, diario estamos haciendo la mecánica en cuanto a la economía. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, no olvidemos hacer nuestras actividades de la plataforma. Por ahí les estoy poniendo algunos recados para que eh, porque hay algunas personitas que les faltan tareas, entonces es importante que las realicemos. ¿Estamos de acuerdo? Se van a revisar. Recuerden que ya en breve vamos a subir calificaciones en plataforma y les van a hacer llegar sus calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? Así que les pido de favor que realicen a la brevedad las últimas actividades. A las personas que les faltan más actividades, pues hay que hacerlas, por favor, y súbanlas. Este es el cierre, les deseo lo mejor, jóvenes. Vamos a seguir el siguiente bloque para que ustedes sigan aprendiendo y de alguna otra manera teniendo más conocimientos y sean buenos abogados, que tengan de dónde, tener más conocimientos y los lleven a la práctica. No me queda más que decirle que échenle muchas ganas, estoy para servirles. La clase es muy interesante, muy bonita, entonces, pero no queda ahí, obviamente, entonces hay que echarle ganas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Cuentan con una servidora, para lo que necesite. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, cuídense mucho y estoy para servirles y para disipar sus dudas. Cuídense mucho, que tengan bonita noche y una excelente semana. Nos vemos muy pronto, cuídense.